Padre, en este momento nos sometemos bajo la autoridad de tu palabra y bajo la autoridad del Espíritu Santo. Y en este día creemos y deseamos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro instructor, y que Él nos dé la capacidad de entendimiento, de comprensión y de asimilación a tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿se acuerdan que vimos los propósitos de una iglesia, o más bien de nuestra iglesia, o lo que queremos implementar como propósitos? ¿Sí se acuerdan de ellas? Sí, los propósitos de la iglesia. Evangelizar. Adoración, evangelización. Muy bien, adoración, evangelización, ¿qué más? Comunión, servicio, y luego nos faltan dos. Invasión falta uno. Esos propósitos debemos de tenerlo en mente porque esas son las que nos van a movilizar como creyentes. Discipulado, muy bien, están los 6 propósitos. Son 6 propósitos que queremos implementar en nuestra vida como cristianos y como pertenecientes o parte de esta congregación. Esos propósitos son los que nos deben de movilizar, ¿de acuerdo? Si no tenemos propósitos que nos movilicen, no vamos a vivir en un círculo vicioso. Y hasta ahorita todavía estamos en un círculo vicioso, no hemos puesto en práctica los propósitos que aprendimos. Bueno, he estado recalcando el primer propósito. ¿Cuál es? Adoración. Todos estos meses hemos estado hablando de adoración, y ya nos empapamos mucho de adoración, aunque todavía nos falta muchos temas de adoración. Hoy vamos a cambiar un poquito y vamos a ir al siguiente propósito. No está en orden como les había enseñado, pero vamos a ver el segundo propósito, por decir así, que es el evangelismo. ¿Ok? Evangelismo. Entonces vamos a ver algunos temas de evangelismo, luego vamos a ver temas de la comunión, del discipulado, del servicio y de la invasión. Hoy vamos a ver el primer tema de evangelismo, que eso nos va a preparar, nos va a ir haciendo preparando nuestra mente, nuestro corazón, precisamente para llevar a cabo un evangelismo, tal vez en grupo, en personal, pero vamos a poner en práctica este propósito. Debe movernos como cristianos y como discípulos propósitos. Hoy el tema se va a llamar evangelismo integral. Evangelismo integral. Por decir así, nuestro primer tema del propósito de evangelismo. Bien, la salvación es personal. La salvación es personal. Aceptar a Jesús es personal, no es familiar, es personal. Y para alcanzar una familia, inicia con un miembro de la familia, ¿sí? Precisamente. Y se va ganando uno a uno hasta que toda la familia sea salva. ¿Sí me expliqué? Pero la salvación es personal. La salvación no es familiar, no es que toda la familia, sí, toda la familia puede ser salva, pero es personal. Y luego les explico por qué. Muchas veces, muchas familias piensan, y familias cristianas, piensan que la salvación pues es familiar, y a veces, cuando tenemos ese pensamiento o esa idea, alguien de la familia toma la rienda como el líder familiar, ya sea hombre o mujer. A mí nos ha tocado un tiempo atrás de ver esta experiencia, y
y venía una familia con mucha familia, son muchos hijos, ya algunos adolescentes, otros niños, y algunos pues ya son jóvenes. Entonces había niños, adolescentes y jóvenes. Y cuando alguien que asumió ese liderazgo, cuando decide que vienen a la iglesia, vienen toda la iglesia. Y cuando decide el jefe no venir a la iglesia, nadie viene a la iglesia. Y eso es lo que yo llamo que la salvación es personal, no es familiar. Cuando una familia, no importa cuántos miembros sean en una familia, cada uno tiene que ser responsable de su propia salvación. Y a veces piensan, no, pues si el jefe dice que vamos, y si no, pues qué bueno, está bien, no vamos. Es decisión personal. Y si algunos dicen que no quieren ir por X causa, pero los demás, ¿por qué se tienen que quedar? Eso es lo que yo me pregunto, ¿por qué se tienen que quedar? ¿O por qué tienen que seguir la decisión que alguien dice y se unen a esa decisión, pues no vamos? La salvación es personal. Aunque cuando Dios quiere alcanzar una familia, lógicamente inicia con un miembro de la familia, ya sean el papá, la mamá o un hijo. Y allí, poco a poco, se va ganando toda la familia. Y en muchas ocasiones, toda la familia se gana para Cristo. Y hay ocasiones que no, ¿sí? No se logra que toda la familia se convierta en cristianos o hijos de Dios. Pero cualquiera de las formas, Dios siempre trabaja en el núcleo familiar. Y Dios quiere salvar pues familias completas. Pero el problema no está en Dios, sino está en las familias. Dios desea salvar todas las familias de la tierra, porque finalmente una congregación se compone por familias. Y esas familias son las que hacen que las iglesias crezcan, porque se reúnen toda la familia. Pero el problema está cuando la familia, que alguien influye a todos y dice que no va y los demás no vienen. Eso es lo que a mí no me cuadra, no me hace lógico, no me hace congruente. Pero Dios le interesa a la familia. Dios le interesa a la familia. Y le interesa salvar toda la familia. Y cada miembro de la familia que se entrega a Jesús tiene sus responsabilidades delante de Dios, delante de su familia y delante de una congregación. Y eso es lo que no se logra entender o captar o tomar la visión, no se logra tomar la visión de ese punto. Y por esa razón a veces existen familias en la iglesia y aún así se le pueden conocer como familias pues que no están bien delante de Dios, ¿sí? Como familias disfuncionales espiritualmente. Y si socialmente hay una disfunción familiar y eso no se corrige, también va a haber disfunción espiritual en la iglesia. Entonces es importante el rol que tomamos como miembros de la familia. Y les platico tantito. Cuando tenía 16 años, prácticamente era un adolescente, el Señor tocó mi vida, acepté a Jesús en mi corazón y comencé a asistir a la iglesia. Y pues el gozo y la alegría de recibir el perdón de tus pecados, la salvación, uno quiere
quiere que toda tu familia pues vaya a la iglesia. Pero resulta que mi abuelita, que todavía vivía en ese tiempo, era católica, pero católica. Y ella como persona, socialmente de ese lugar, de esa población, tenía mucha influencia sobre el resto del pueblo. Y la respetaban mucho, y ella pues se le conocía pues como la señora católica, y que organizaba las fiestas y quién sabe qué tanto, y un montón de cosas. Entonces ya ahí en esa población ya había cristianos, ya había iglesia cristiana, ya se predicaba el evangelio, y una de ellas pues no les gusta que haya otra religión, y para su colmo su nieto se hace cristiano, ¿sí? Para su colmo. Y me platicaron después, porque yo no estuve en esa plática, mi propia abuelita reunió a mi papá y a mi tío y otro tío y les dijo: vamos a prohibirle que no vaya más a su iglesia, que tienen que mantenerse como católico. Le vamos a prohibir que no vaya. Eso tuvieron su junta clandestina. Y uno de mis tíos dijo: no tenemos que prohibirle. Y si asiste a una iglesia cristiana, no tenemos por qué prohibirle. Hermano Dani, no tenemos por qué prohibirle, déjalo que asista mientras su conducta y su forma de vida es correcta, no tenemos por qué prohibirle. Y así se quedó, porque si hubieran dicho los demás que sí, entonces me hubieran prohibido de la iglesia cristiana. Pero no se esperaban que pues yo tenía una decisión, y quería pues que toda mi familia sea salvada y que comenzaran a asistir a la iglesia, pero el obstáculo era gigante. Entonces los primeros cristianos de ese lugar vieron pues que varios jóvenes, más bien adolescentes, nos congregamos a la iglesia, y ellos sabían de antemano que cada uno de nosotros pertenecía a una familia pesada, así como dicen, bien grueso. Y nos dijeron: muchachos, no se desanimen, les queremos animar y queremos ayunar con ustedes una vez por semana. Vamos a orar y ayunar por su familia. Y dijimos: sí. No teníamos mucho conocimiento al respecto, pero queríamos que nuestras familias se entregaran a Cristo. Entonces no recuerdo si era el sábado, no recuerdo exactamente qué día, era día de ayuno por nuestras familias. Y ahí estaba yo todos esos días, ahí en el ayuno y oración para lograr las familias. Y pasaron las semanas, los meses, nada pasaba. Inclusive algunos de los compañeros adolescentes, sus familias se pusieron muy fuertes, les prohibieron, los golpearon, los maltrataron. Entonces, pero así, no te desanimes, mira, no te preocupes, y algunos se regresaron dejando la vida en Cristo. Yo permanecí, y para mi sorpresa, un día mi papá y mi mamá los vi que entraron al templo. Dije: wow, gloria a Dios, ya hay una ventaja. Y pasaron los años, porque pasaron unos años. Yo estaba en el Instituto Bíblico, y en una de las vacaciones, el fin de año, desde Guadalajara, yo tenía la idea: oye, hay un sentir en mi corazón que tenía que evangelizar a mi abuelita. Y no importa lo que diga, yo tenía que evangelizarla y presentarle el plan de salvación. Entonces regreso al poblado y no se encuentra. Y que se fue en el rancho, y está muy retirado de esa población al rancho. Y yo tenía una opción de ir o no ir, de predicarle o no predicarle. Pero entonces yo tenía una lucha, porque hay que caminar, son horas, 8 horas, más o menos 10 horas caminando para llegar a ese rancho. Y dije: ok, yo voy a caminar, no importa, voy a caminar y voy a ir a ese rancho. Entonces
llego donde está el rancho y me recibe mi abuelita. Y después le dije, abuelita, yo solamente voy a estar nada más esta noche. Mañana tengo que viajar porque tengo que regresar nuevamente a la escuela. Y me dijo, sí. Y le comencé a compartir el plan de salvación. Y ella me interrumpió y me dijo, ¿qué crees? Yo soñé, no me acuerdo el sueño, cómo me platicó, pero yo soñé así. Y me dijo, sí, sígueme platicando. Lo llevé al punto donde tenía que aceptar a Jesús y le lancé ese reto. Y dijo, sí, yo lo acepto. Yo acepto a Jesús en mi corazón. No, pues para mí estaba casi del tercer cielo de alegría, ¿verdad? Lo llevé a Cristo esa noche, lo oré por ella y le dije, abuelita, cuando regrese al pueblo, vaya a la iglesia, congréguese, busque a Dios. Y el día siguiente yo tenía que viajar para regresar a Guadalajara. Y a los 3 meses después me llegó una carta donde me dijo uno de mis familiares, me escribió, sí, me saludó y me escribió, la abuela ya está muerta. Así, la abuela ya está muerta. ¿Cómo que la abuela está muerta? Y no me explicó nada, ni nomás así dijo, la abuela está muerta. ¿Cómo que la abuela está muerta? Y después que asimilé, pues leí una y otra vez para poder entender esa carta, pues me di cuenta que mi abuela se murió. Y eso me trajo pues pesar y pesar en mi área emocional, pero a la vez digo, fue a tiempo que lo llevé a Cristo y se salvó. A tiempo. Era el tiempo de Dios, era Dios quien me estaba induciendo para que le predicara a Cristo más formalmente. ¿Sí? Entonces, cada miembro de la familia, de una familia, tiene un rol que tiene que jugar dentro de esa familia. Y más cuando ese miembro ya es cristiano, o es hijo de Dios, y que ha aceptado a Jesús en su corazón. Es responsable porque Dios lo eligió a ese miembro de esa familia precisamente como la puerta para salvar a toda la familia. Y muchas veces no se entiende esa responsabilidad o ese rol. Entonces aquí en la Biblia vamos a ver algunos ejemplos respecto a esto, donde Dios sí interesa trabajar en el núcleo familiar, pero lo que Dios quiere es que cada miembro de la familia sea responsable de su propia salvación. No tienen que depender de uno al otro, no tienen que tener una dependencia o una codependencia de las demás. Si la mayoría dice, no vamos a la iglesia porque vamos a hacer esto, yo soy responsable de decir, ok, no sé por qué no quieren a la iglesia, pero yo sí voy a la iglesia y cuando regrese yo me uno con ustedes. Pero lo que pasa cuando toman esas decisiones, entonces toda la familia desaparece, ¿sí? Desaparece de la iglesia o de su congregación o de esa reunión. Ahí es donde Dios no está de acuerdo. Dios trabaja en el núcleo familiar, pero muchas veces las decisiones familiares que toman, que no son sabios, Dios no está de acuerdo y Dios no les permite. Ok, vamos a ver en segundo de Timoteo capítulo 1, versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. El apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo, según aquí la Biblia, era su hijo, pero hijo espiritual, no hijo humano, carnal. Y le está escribiendo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro
que en ti también. ¿Se fijan? Están mencionando a mamá y abuela, ¿sí? Una generación atrás. Es decir, desde una generación, 2 generaciones atrás, la abuela, ¿cuánto tiempo había conocido a Jesús y era cristiana? No sabemos. Pero ella influyó a su hija y influyó a su nieto, que es Timoteo. Entonces Timoteo, estamos hablando que es la segunda generación que menciona aquí en el Nuevo Testamento. Su mamá Eunice y su abuela Loida se convirtieron en creyentes, fielmente influyeron en la vida de Timoteo. Tanto la abuelita y tanto la mamá hicieron una labor, tomaron su rol de que su familia también conocieran a Jesús. No sabemos qué tanto hizo la abuelita para que su hija se entregara a Jesús. No sabemos qué tanto hizo la abuelita y la mamá para que Timoteo en su temprana edad conociera a Jesús y fuera un discípulo del apóstol Pablo, y lo convierte en un pastor, lo convierte en un servidor de Dios. No sabemos qué tanto hicieron, no dice la Biblia, pero podemos sacar conclusiones, podemos sacar ideas lógicas que ellas pudieron tanto hacer por su nieto y su hijo. A pesar de que la Biblia, de que el padre Timoteo, que parece ser, porque así nos dice, que no era cristiano, no fue cristiano, pero la fe de su madre y de su abuelita prevalecieron, aún así el padre no fuese cristiano. Hoy en día vemos esa disfuncionalidad en las familias, y a veces el que no es cristiano tiene más influencia sobre el resto de la familia que los que son creyentes, que no tienen el poder y la autoridad de influir a la familia y de ganarlos para Cristo. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Y han visto eso? ¿Sí han visto eso o no? Sí. Entonces, como creyentes y pertenecientes a una familia, entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no tenemos influencia sobre el resto de la familia como los que tienen esa influencia, que no lo deberían tener, que nosotros sí podremos tener esa influencia porque tenemos el poder del Espíritu Santo? Y aquí claramente vemos que la familia sistémica de Timoteo, pues sí, eran creyentes. Tenemos que trabajar desde la niñez de la familia. Cuando son padres o abuelos, tienen que trabajar desde la niñez de su familia. Y ese trabajo que se hace, que se dedica para alcanzar a que ese niño, aún siendo pequeño, y cuando crezca, pueda inclinarse a la fe que practicamos. Timoteo y su madre Eunice, sabemos que según la Biblia y en Hechos, eran de Listra, ¿sí? Tal vez, vamos a buscar el capítulo 14 de Hechos, probablemente Eunice oyó predicar al apóstol Pablo cuando estuvo allí durante su primer viaje misionero. Y vamos a buscar Hechos capítulo 14, en el versículo 6 en adelante. Habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio.
Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría en sus corazones. Diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud. Habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantó. Bueno, aquí en esta ocasión es el primer viaje del apóstol Pablo, y probablemente en este viaje de predicación es cuando su madre Eunice escucha el evangelio por primera ocasión. Y entonces Timoteo, por tener una mamá judía y un padre griego, los judíos tildaban o etiquetaron a Timoteo como un mestizo, semejante a un samaritano. Y por esa razón, una ocasión, los judíos querían circuncidar a Timoteo para que pues sea aceptable en el círculo de la religión o el punto de vista judía. Y en esa ocasión Pablo también colaboró, y creo que se llevó a cabo esa ocasión. Entonces él voluntariamente accedió a eso como para testimonio a Cristo, ¿ok? Pero aquí vemos lo que yo quiero enfatizar aquí. Fíjense bien lo difícil que estaba en la vida de Timoteo. Una mamá judía, abuelita judía, y un papá que no es judío, es griego o gentil. Y como resultado está Timoteo. Entonces Timoteo ni es judío ni griego, está como la mitad. ¿Sí? Y Timoteo podía haberse inclinado a las ideas de su padre, ¿sí? Como griego, como gentil, inclinado a sus ideas, a sus filosofías, a su estilo de vida. Pero sin embargo, hubo mucho más poder de influencia en la fe de su abuela y su mamá que la influencia de su padre. Por eso les digo, no sabemos exactamente qué tanto trabajaron estas mujeres para lograr que Timoteo, siendo hijo o teniendo un padre griego, un padre gentil, qué tanto hicieron no sabemos para influir y lograr que ese muchacho, ese joven, se acercara a las cosas de Dios, se convirtiera en un discípulo de Cristo y que finalmente se convirtiera en un discípulo del apóstol Pablo. ¿Cuántas mamás existen hoy en las iglesias que son cristianas y que tienen hijos no cristianos? Esa es la verdad. Que Dios por su gracia alcanza primero a los papás.
y luego los hijos. O a veces Dios alcanza un hijo y ese hijo influye, tal vez ora mucho por ellos, les comparte, da un buen testimonio y parte de la familia se congrega y se entregan a Cristo. Pero allí el mayor trabajo, la labor más fuerte serían los padres. Serían los padres para poder lograr que los demás hijos se entreguen a Cristo. Y hemos tenido familias, hemos tenido mamás donde su influencia es nula, donde los hijos tienen más influencia sobre los padres y hasta hacen que los padres fallen en sus responsabilidades espirituales y cristianas, y hasta los llevan a hacer cosas contrarias a su fe, ¿sí? Porque no sabemos por qué son tan débiles, los padres que doblan las manos de hacer cosas que de sus hijos no cristianos, inclusive a lo mejor hasta ofender a Dios. ¿Por qué no tienen influencia? ¿Por qué no tienen ese poder? Probablemente hay muchos factores o elementos que pues hacen falta en la vida de esos papás, ¿sí? Cuando Dios alcanza a un hijo, ese hijo es la puerta para la salvación de toda la familia, de todo el núcleo familiar. Y Dios quiere trabajar pues dentro del núcleo familiar. Y cuando las familias son educadas, instruidas, discipuladas dentro de la palabra, pocos errores o pocas decisiones malas toman. Pero cuando no, a veces hay muchas decisiones que toman que son contrarias a la palabra. Entonces solamente meditemos esto. Aquí estamos viendo, el tema se llama evangelismo integral. Quiere decir que abarca lo más que se pueda. Abarca toda la familia. Un evangelismo integral a la familia, es decir, a toda la familia debe lograrse a entregarse a Jesús. Probablemente no se va a lograr como quisiéramos que se logre, o que toda la familia se entregue a Cristo y se congreguen. Probablemente no. Pero allí rifa, o allí la que prevalece es la influencia, el poder, el testimonio, lo que podemos dar para lograr la familia. Y vamos al capítulo 16 de Hechos, y vamos a ver otra familia, independientemente de la familia de Timoteo, capítulo 16, versículo 11 en adelante. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Otra vez regrésese al versículo 15. Dice: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y reposad, y nos obligó a quedarnos. Aquí en este versículo
veo que al parecer que toda la familia se entregó a Cristo. Es como la conclusión. No dice textualmente, pero aquí cuando dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos da a entender como que se entregó a Cristo Lidia y con toda la familia, al parecer. Bueno, les voy a explicar por qué ellos se reunían a un río, porque ahí dice que estaban a la orilla de un río. Dice, junto al río donde se solía hacer la oración. En esa ciudad donde estamos hablando, donde se encontraba la señora Lidia, históricamente, a la entrada de la ciudad, en el arco de la entrada de la ciudad, se hallaba un letrero en donde ese letrero prohibía traer alguna religión desconocida. Así, a la entrada de la ciudad, ahí arriba, está este letrero donde dice, por decir así, en esa ciudad no se acepta otra religión desconocida, ¿sí? O nadie puede entrar a la ciudad y traer una religión desconocida, algo así. Entonces estaba prohibido en esa ciudad que entre otra religión de los que ya había. Y es la razón por la cual se reunían a hacer la oración fuera de la ciudad, al otro lado del río. Es decir, fuera de la ciudad, allá lejos es donde se reunían, ya que la ciudad y las autoridades de esa población o de esa ciudad prohibían tajantemente que entrara otra religión. Es por esa razón, es lo que dice aquí en el versículo 13, que se hacía la oración allá afuera de la ciudad en el río. El apóstol Pablo, después de seguir la dirección del Espíritu Santo hacia Macedonia, Pablo tuvo su primer acercamiento con un pequeño grupo de mujeres. Y Pablo nunca permitió que ataduras de género ni cultura le impidieran a predicar el Evangelio. Se encontró con un grupo de mujeres y allí se unió a la oración y les predicó el Evangelio. Y el Espíritu Santo, el Señor, abrió el corazón de una de las mujeres y es como comenzó un grupo cristiano en esa ciudad. Y allí cae la bendición a la señora Lidia, que era vendedora de púrpura. De manera, quizá esta mujer tenía recursos económicos muy altos porque tenía pues ese negocio. En aquel tiempo la vestimenta de púrpura era muy valiosa y costosa, que se usaba casi siempre como muestra de nobleza y de realeza. Lo que significa es que esta mujer pues sí tenía entradas económicas muy bien, ya que la ropa, la tela que vendía es muy cara y es para cierto tipo de personas, ¿ok? Cierto nivel social y económico de personas. Entonces Lucas, que estaba allí con el apóstol Pablo, destaca las historias de 3 individuos que se convirtieron a través del ministerio de Pablo en Filipos, ¿ok? Y vamos a enumerar rápidamente quiénes son. Número 1, Lidia, la comerciante e influyente. Ya vimos en el capítulo 16, en el versículo 14, se entrega a Cristo. ¿Se fijan? Y según la historia, nos da a entender que toda la familia se entregó a Jesús. Y siguiente persona que se entregó a Jesús es la muchacha, una muchacha que estaba esclavizada por una posesión demoníaca, que le estuvo gritando, estos son siervos del Dios Altísimo. Esto así siempre gritaba. Y el apóstol Pablo llegó un momento en que se enfadó y le dijo al Espíritu Santo fuera.
Y en el mismo capítulo 16, versículo 27 al 30, encontramos la familia de un carcelero, que más adelante lo vamos a ver, ¿ok? Carcelero. Ahí encontramos entonces 3 personas que se entregaron a Jesús en esa ciudad. El Evangelio impactó en todos los estratos sociales, como lo hace hoy en día. Amén. Mucha gente dice, los evangélicos, los cristianos son gente ignorante, que les lavan el coco porque son ignorantes, son alfabetas y no saben nada. Pero no se dan cuenta que en el reino de Dios, Dios ya alcanzó hombres, personas de altas escuelas, de universitarios. En el pueblo de Dios, en el reino de Dios, hermanos, componen, independientemente de la gente de bajos recursos, Dios ha alcanzado arquitectos, ingenieros, médicos, todo tipo de personas ha alcanzado, comerciantes, empresarios. Dios tiene en su reino, ha alcanzado por el poder del Evangelio todo tipo de personas. Entonces, ni modo que digamos, cuando Dios alcanza a los universitarios y profesionales, ni modo que ellos le lavaron el coco también, ¿sí? Ni modo que ellos lavaron el coco. Se supone que es difícil que laven el coco porque es una persona profesional. Y cuando si hablamos, no, pues es que es analfabeta, ok, le lavaron el coco. Pero cuando hablamos de universitarios, la gente está equivocada. Cuando dicen, es que te lavaron el coco. Dios en su reino ha ganado todo tipo de personas, ¿de acuerdo? Así como lo encontramos en el capítulo 16 de Hechos. ¿Por qué la familia de Lidia se bautizó luego que ella respondiera en fe al Evangelio? ¿Por qué? Porque pues son influencia. Era una mujer influyente, no solamente en la ciudad, sino también en la familia. Y cuando la fe revivió en su corazón en Cristo, esa influencia lo utilizó precisamente para lograr y atraer toda la familia a que conocieran a Jesús. ¿Se fijan? La influencia no es manipulación. La influencia no es chantaje, la influencia no es engañar a la familia. La influencia significa que hay poder para atraer y acercar a la familia a los pies de Cristo, muchas veces sin tantas palabras. Es por el testimonio, es por la vida nueva en Cristo, es por tu fe viva y porque el Espíritu de Dios está en ti y los haces que ellos se tengan esa convicción y se arrepientan. Esa es la influencia. El bautismo que aquí menciona Olivia era una señal de identificación con Cristo y con la comunidad cristiana. A pesar de que quizá no todos los miembros de la familia decidieran seguir a Cristo, no lo sabemos, pero allí nos da a entender que toda la familia estaba allí. Y ahora podemos ver aquí en este capítulo, estos versículos, que se abrió, o en ese momento inició un hogar o un nuevo hogar cristiano. ¿Ok? Un hogar cristiano. Vamos con la tercera y ahí terminamos. La tercera familia es el del carcelero. En el capítulo 16, versículo 29 al 34. Ustedes ya saben esa historia y no podemos repetir. Solo leemos los versículos que hablan muy referente. Dice, él entonces, se refiere al carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ok? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchos interpretadores de la Biblia, de la palabra, dicen, es mentira que la Biblia diga que si tú crees en Cristo, toda tu familia será salva. Eso no es cierto. Y cuando dicen, sí, pero Hechos, en el capítulo 16, versículo 31, ¿por qué dice? Sí, pero eso se lo dijo al carcelero, no te lo dijo a ti. Así contestan. Es que no es cierto que toda la familia te va a convertir si tú crees. Así alegan. Pero históricamente ha sucedido. ¿Ok? Históricamente ha sucedido. Cuando Dios salva un miembro de la familia, hay esperanza de que toda la familia conozca a Cristo y entre en la salvación. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y le dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, enseguida se bautizó, él y todos los suyos. ¿Está claro, no? No hay más claro que este. Y llevándolos a su casa, les puso una mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Se fija? Aquí encontramos ahora el carcelero se convierte con toda su familia. El contexto histórico es el carcelero cuando vino el terremoto y se liberaron todos los presos, él desenvainó su espada para suicidarse, para quitarse la vida. La razón es porque los carceleros tenían la responsabilidad de sus prisioneros y debían de dar cuentas si llegaba a escapar alguno. Y allí no era uno, sino todos. Entonces dice, a que me enjuicien y que no sé qué tal va a pasar, pues mejor, como dicen, me voy a dar cuello, ¿sí? Pero la reputación del apóstol Pablo y Silas y Filipo eran bien conocidos que Dios los está usando ahí en esa ciudad. Cuando el carcelero descubrió su verdadera condición y necesidad, lo arriesgó todo para encontrar la respuesta. ¿Y qué creen? Las buenas nuevas de salvación, eso es lo que nos lleva a resolver muchos de nuestros problemas. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Así le dijo textualmente el apóstol Pablo. Cree en el Señor Jesucristo. Cuando reconocemos a Jesús, hermanos, como el Señor y como el Rey de nuestra vida, y le confiamos toda la vida, obtenemos la salvación de manera segura. Bueno, no terminé la historia de mi familia. Mis papás van a la iglesia y falta la abuelita, la de hueso colorado, que con el pasar del tiempo también se acercó a la iglesia, entregó su vida a Cristo y pues 2-3 meses después ella fallece, pero ya creyendo en Cristo. Y así es como mi familia se logró y se entregaron a Cristo. Pero no fue pues algo fácil. Uno tiene que ser perseverante, dar buen testimonio, orar por ellos todo siempre y pues lograrlos. Es una pelea espiritual y se logró mi familia y pues parte de mis hermanos, pues creen en Dios, uno que otro que está ahí un poco descarriado, pero esa es la obra del Señor y es lo que Dios quiere hacer, hermanos. Si usted nunca tiene la confianza y no quieres creer lo que dice la Biblia, pues no va a suceder. Pero es importante creer en la Biblia. Tú tienes que ser lleno de Dios y del Espíritu Santo, igual como el carcelero, igual como Lidia, igual como la mamá de Timoteo y la abuela de Timoteo, para poder ser influencia.
Pablo y Silas tomaron en serio la unidad familiar y cuando llegan con una persona, inmediatamente le predican a toda la familia. Avientan la red para ver cuántos de la familia caen en la red, en esa pesca para el Señor. Entonces, así como Dios salvó la familia del carcelero, la familia de Lidia, la familia de Timoteo, eso incluye a nosotros, hermanos. La fe del carcelero, la fe de Lidia, la fe de la mamá de Timoteo no es inalcanzable. Está a nuestras manos tener la misma fe para poder lograr que nuestra familia se entregue a Cristo. Cada uno de ellos, de esas familias, necesitaron aceptar a Jesús en su corazón. No por el hecho de que mamá Lidia, papá carcelero, no sabemos cómo se llama, ya creyó en Cristo, todos somos salvados y nos vamos al cielo cuando se vaya al cielo. No, cada uno de ellos tiene que tomar la decisión para aceptar a Jesús, para que toda la familia entonces sea salva y porque Dios trabaja en el núcleo familiar. Así que estas historias son importantes, medítalos y es lo que tenemos que lograr. Cuando hay una persona que entra a Cristo, tenemos que pensar en su familia, buscar la forma, cómo lograr. Y eso es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo de nuestra vida cristiana y nuestro trabajo pastoral. Cuando viene un miembro de la familia que no es toda la familia, pensamos en su familia, preguntamos de su familia, preguntamos cuántos miembros son de la familia, cómo se llaman, para orar por cada uno de ellos y en su tiempo llegar con ellos y presentarles el Evangelio. Y muchas mamás han dicho, no, pero mi hijo es bien difícil, o la esposa dice, no, mi esposo, pero es difícil, inalcanzable y no se puede. Y la pastora dice, no se preocupe, hermana, no se preocupe, hermano, Dios puede trabajar con ellos. Y nos hemos topado con situaciones así como esas, casi imposibles. ¿Y qué creen? Dios se ha exaltado y así como nos platican, no, son los inalcanzables, son muy bravos y son muy quién sabe qué tanto. Y nos presentamos y lo vemos, no, pobrecitos tan débiles, enfermos, abandonados, inconsolables, deprimidos. Y decimos, ¿y dónde está? ¿Y dónde se quedó el león que nos pintan? Es porque la obra del Espíritu Santo ya estuvo trabajando y Dios los ha alcanzado y los ha salvado. Entonces, hermanos, cuando usted evangeliza a una persona, piensa en su familia, piensa en el núcleo familiar y Dios quiere trabajar con ellos. Y cada uno de ustedes, su familia, pues ahí está. Y ustedes tienen un rol que hacer. Y si tú no llevas bien tu rol, no vas a lograr nada. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día, por tu palabra. Bendecimos, Padre, y queremos que nos equipes ahora con este siguiente propósito del evangelismo, porque queremos influir en esta ciudad como iglesia, como congregación. Queremos influir a las familias que son nuestros vecinos, el norte, el sur, al este, al oeste, nuestra derecha, nuestra izquierda. Señor, esta gente, Señor, que habita en este fraccionamiento y los fraccionamientos, vecinas, Padre, pedimos que tu Espíritu Santo vaya preparando los corazones de las almas, Padre, de aquellos padres de familia, aquellos miembros de la familia, Padre, y el que tú quieras alcanzar, pero queremos alcanzar toda la familia. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús.